Hola compis, mirad que os traigo hoy un camisón del estilo que a mí me hacía mi madre cuando yo era pequeña. Creo que es un camisón que casi todas las que tenemos la misma edad, las que tenéis la misma edad que yo, hemos utilizado cuando éramos pequeñas y no sé, me parece que me transporta mucho a esa época. Es un camisón que mi madre me hacía, pues eso, para los días que más señalados, para estar guapa, sobre todo para estar guapa en la cama, que también era importante, eso siempre lo decía mi madre, pero sobre todo, pues no sé si algunos os acordáis cuando nos decían aquello de esto guárdalo por si un día te pones mala. Por si un día te pones enferma, por si un día viene el médico, por si tal, siempre teníamos algo guardadito como muy especial. Y bueno, pues este camisón de verdad que me recuerda muchísimo a aquella época. Una época de infancia súper feliz, donde no había mucho, pero había de todo, donde no había mucho material, pero sí que había muchísimo cariño, donde nuestras madres y nuestras abuelas se quedaban hasta bien entrada la noche para hacernos cositas tan monas como esta. Yo hoy os voy a enseñar a hacer este camisón de una forma fácil y sencilla, diferente a los vestiditos y proyectos que hemos hecho hasta ahora, porque se trata de poner un canesú, pero veréis qué fácil es. Por la parte de atrás, veis, también lleva su canesú, lleva su vuelecito y lleva sus volantitos y como no las puntillas que sabéis que tanto me gustan. Bueno, pues si queréis ver cómo he hecho este camisón con canesú, con volantes y con puntillas, quédate conmigo hasta el final del vídeo y vamos manos a la aguja. Bueno compis, pues vamos a hacer este camisón tan bonito. Tenía una ilusión y unas ganas de hacerlos, de verdad que me encanta. Esta muñequita es súper bonita y muy especial. Vamos a dejarnos llevar de su magia, de su dulzura y sobre todo vamos a soñar con ella, a ver qué es lo que nos enseña y a ver qué es lo que comparte con nosotras. De momento vamos a hacerle un camisón súper bonito. Vamos a hacerlo de una forma muy diferente a como hemos hecho hasta ahora los vestiditos y las cositas de las muñecas. Mirad, vamos a tomar primero, son muchas piezas, ¿vale? Pero vamos a ir despacio y poquito a poco. Ya sabéis que las cositas sencillas es lo que más me gusta. No me gusta nada complicarme la vida y a vosotras tampoco. Ya os digo que son muchas piezas, pero si vamos despacito de una en una y explicándola con calma, la vamos a entender. Mirad, este es un trocito que tengo de cuadrito de bichí y está cortado de esta forma. Yo necesito sacar la parte del pechero, la parte del canesú en bies, porque así es como yo lo quiero hacer. Para hacer un bies es tan fácil como coger el alto de la tela, no el ancho, sino el alto de la tela y hacer una esquina. Mirad, de forma que hagamos esto. Esta parte que es la que estira es un bies. La parte que va al hilo, que es esta, o que va atravesada, como llamamos, no estira. Al bies siempre tenemos un poquito de elasticidad, por lo tanto, como es un canesú muy pequeño, necesito poquita tela. Mirad, voy a hacer aquí mi esquina y le vamos a poner de esta forma. Quiero sacar dos trocitos porque vamos a hacer la parte de atrás, la parte interior también con este bies, y así lo vamos a dejar mucho más bonito. ¿Veis? Esto es un bies, entonces así, tal y como lo tenemos, nos va a servir. Creo que es un poco pequeño, voy a ver si le doy la vuelta y así, mucho mejor. Como el cuadrito de bichí sabemos que no se va a ver nada en cámara, no importa que yo lo esté retiñendo o lo esté pintando, vosotras probablemente no lleguéis a verlo, pero solamente necesitamos pasar las marcas de la parte del canesú. Vamos a centrarnos solamente en esta parte. Le hacemos la parte de la sisa, la parte del delantero, podemos marcar el centro. Los hombros no hace falta que lo marquemos, solamente el cuello, la parte de la espalda y todo el contorno del canesú.
y las sisas importantes. Bien, pues así nos va a quedar marcado este canesú. Creo que lo veréis. Esta es la parte de sisa y esta también. Bien, vamos a coger un par de alfileres para que no se nos vaya la costura, que no se nos muevan las telas, y ahora vamos a cortar. Vamos a quitar este tejido, vamos a cortar por aquí. Bien, pues nos vamos a quedar solamente con una parte. La otra parte la vamos a reservar. Ahora vamos a cortar la parte del cuerpo. Esta parte la vamos a cortar al hilo. Quería hacer este paso con vosotras porque es distinto a los cortes que hemos tenido hasta ahora, y además vamos a jugar con tejidos al bies y con tejidos al hilo. El hilo es el hilo o el alto es la parte donde lleva el remate final. ¿Veis? Este trocito de aquí, donde suele llevar la marca, que lleva estos pespuntillos y todo esto, esta parte de aquí se suele llamar la parte del hilo, que es esta dirección, o también el alto, y este es el ancho. Vamos a cortar al alto. La parte del revés es la parte que los puntitos o los hilos están peor rematados, y la parte del derecho es la que se ve mucho más bonita. ¿Veis? Aquí los puntitos nos dicen que es la parte del derecho y esta es la parte del revés. ¿Veis? Aquí tiene más hilos y peor trama. Por lo tanto, si es la parte del revés, vamos a doblar en esta forma, y vamos a tener mucho cuidado con los cuadritos de Vichy porque no todos van bien, son cuadrados completamente. Hay algunos que son cuadrados y unos que son rectángulos, de forma que cuando invirtamos el tejido se nos va a notar. Siempre en la misma dirección, siempre tenemos que cortar en la misma dirección. Vamos a coger el delantero. Fijaos, este es el delantero. Es un poquito extraño, pero cuando lo vayamos a montar ya veréis que es muy fácil. Mirad, esta parte es la sisa y esta es la parte que va pegada luego al canesú, la parte del pechito. Lo vamos a colocar en el doble de la tela y lo vamos a marcar todo el contorno. Lo vamos a hacer por los dos lados porque nos interesa saber por dónde andamos en cada momento. Vamos a sujetar aquí. Yo prefiero sujetar y corto y después ya abro el tejido. Dejamos margen de costura y cortamos. Cortamos el margen de costura y también en este lado. Ahora abrimos y marcamos la otra parte. Lo ponemos a la inversa y lo colocamos. Ya os digo que no os asustéis, que parecía un poquito enrevesado, un poquito difícil, pero no lo es. Es distinto a lo que hemos estado cosiendo hasta ahora, pero igual de fácil. Bien, pues ya que tenemos el delantero, hacemos igual con la espalda. Lo único que la espalda tenemos que dejarle abierta la parte trasera, la parte del centro. Vamos a doblar en el mismo sentido para no cambiar la forma que lleva el dibujo.
y vamos a ponerlo así. Ahora vamos a coger la espalda y vamos a hacer exactamente igual, pero tenemos que dejar margen de costura también en el centro. Con que le dejemos como 1,5 centímetros más o menos tendremos suficiente. Vamos a marcarlo. Y hacemos igual, sujetamos, cortamos dividimos y recortamos aquí. Ahora vamos a poner la parte de la espalda por el otro lado y le vamos a poner aquí, que más o menos nos venga a esta distancia. Y vamos también a dibujar esta parte trasera. Pues ya tenemos también la parte de la espalda. Solamente nos quedaría cortar las mangas. En las mangas os he dejado aquí una marca que es donde vamos a poner una gomita, porque así vamos a dejar el puño más chulo, un poquito más mono. Vamos a colocar también igual en el mismo sentido que estamos cortando hasta ahora y de la misma forma. Para que también podemos poner las mangas al bies, pero primero que la verdad es que se estropea bastante tejido y después que va a quedar como un poco, como os diría yo, demasiado recargada para mi gusto. Sí que es toda rosita, toda mona, tal, pero también hay que tener un poquito de parón, que no nos vengamos arriba. Pues mirad, vamos a cortar así la manga. Yo porque voy aprovechando todos estos trocitos de tela, pero veis, de aquí después, de estos trocitos que voy dejando, esos que utilizo para forrar botones, para sacar algunos trocitos de una zapatilla, en fin, cositas así. Todo esto no lo tiro, aunque veáis que voy un poco así como lo loco, voy controlando mi tejido para intentar no gastar más de la cuenta y sobre todo no estropear. Bueno, pues estas serían las mangas. Y ya tendremos el vestidito prácticamente cortado y preparadito para la máquina de coser. Esto lo voy a dejar aquí y después la haremos. Solo es dibujar el contorno y ya está. Mirad, yo he cogido aquí unos volantitos. Les he remallado por la parte interior y le he puesto una puntilla. Al volantito más estrecho y más cortito se le he puesto pequeña, y al volantito más ancho y más grande se le he puesto un poquito más grande. ¿Veis la diferencia entre una y otra? Bueno, pues mirad, se trata de cortar este volante, que vamos a colocarlo en la parte de abajo del vestido. Este tiene 1,40. Voy a ir apuntando. Vamos a ver. Volante vestido 1,40 por, creo que le di 6 centímetros. Por 6. Y el otro volantito tiene 16,76, bueno, 75. Volante Canesú 75 por, creo que fueron 4 por 4. Estos son los volantitos que vamos a utilizar, y lo que vamos a hacer es, pues como yo le he hecho, le hacemos un rematillo final, un zigzag a máquina o lo que vosotros veáis, y le colocamos la puntilla a los dos por igual. Y una vez que lo tengamos, vamos a buscar el centro como siempre y empezaremos a fruncir de un lado hacia el otro desde la mitad,
desde la mitad a un lado y la mitad al otro vamos a pasarle un frunce, y también al otro pequeñito. Esto por un lado. Por otro, vamos a cogernos el canesú y vamos a montar lo primero esta parte. Necesito tener pasado este frunce para colocárselo alrededor del canesú, y será hecho en un momento.